Hermanos, si usted ha estado aquí en estos últimos días, en estos últimos domingos, ustedes sabrán que estamos hablando sobre todo de doctrinas que tuvieron que ver con la reforma. Y vamos hoy a continuar. Realmente la reforma se celebra por muchos años el 31 de octubre. Y eso aquí en Estados Unidos coincide con la cuestión del Halloween. Es decir, el 31 de octubre, semana pasada, se estaba celebrando la reforma, pero también, yo no sé si eso alguien lo hizo a propósito, para molestar, yo no sé, estoy muy seguro de eso, pero así es que está en el calendario, cuando usted lo mira. Entonces yo le voy a pedir que busquen su Biblia. Vamos a estar mirando algunos pasajes bíblicos. Tenemos ahí el primer pasaje o el pasaje base es Primera de Timoteo 2:5. Lo pueden buscar en su Biblia o en su teléfono, como usted lo quiera. Primera de Timoteo 2:5. ¿Por qué Primera de Timoteo 2:5? Bueno, porque dentro de varias doctrinas que los reformadores hablaron, está esta doctrina que la traducción es bien sencilla, es solo Christus. Ellos lo pusieron en latín, solus Christus, pero en español es solo Cristo o Christ alone, solamente Cristo. Y esa doctrina es parte de 4 otras doctrinas que son las doctrinas principales de lo que se llamó la Reforma. La mayoría de ustedes han estado aquí. Poner esto aquí, no sé si se caiga esto. Han estado aquí estas semanas y quizás han oído lo que hemos estado hablando con respecto a la reforma. La reforma tiene un contexto que si usted no entiende ese contexto, pues no entiende por qué surgió la reforma. Pero el cristianismo empezó muy bien. El Nuevo Testamento fue escrito en los primeros 100 años del cristianismo y después empezó el segundo siglo y empezaron a surgir teólogos y después se les llamó padres de la iglesia y cosas así. Y a partir de ahí la cosa empezó a tener sus problemas. Hay padres llamados padres de la iglesia que son del siglo II, siglo III, hasta el siglo V, que dijeron cosas buenas, pero hay otros que dijeron cosas horribles. Por ejemplo, hay uno llamado Justino Mártir, que es considerado el padre más filosófico que existe. Y en su contexto, él estaba lidiando con los filósofos griegos que estaban burlándose del cristianismo. Y entonces él hizo un trabajo muy bueno con la cuestión de defender el cristianismo desde un punto de vista filosófico. Y lo real es que alcanzó muchas personas con el evangelio por su profundo conocimiento de la filosofía griega, etcétera, etcétera. Pero llegó a un extremo. Entonces, con la pregunta, bueno, ¿y qué pasaban con las personas que vivieron y murieron antes que Cristo viniera? Esa era una pregunta que los filósofos le hacían para tenderle una trampa. Y entonces él llegó a decir que las personas, como por ejemplo, él dijo, estos son palabras prácticamente textuales de él, que dijo que Platón se salvó y estaba en el cielo, y Sócrates y todo eso. La razón que él decía eso es porque Platón escribió sobre la vida después de la muerte muy parecido a lo que la Biblia enseña.
pero ni Platón leyó el Nuevo Testamento ni nada de eso. Entonces, él sacó esta idea de que esas personas que vivieron antes de Cristo, por el conocimiento que tenían, pues estaban en el cielo. Platón escribió sobre la vida eterna y escribió sobre muchas cosas, pero indiscutiblemente no estaba muy al tanto ni de la escritura hebrea que ya existía. La otra mitad de la Biblia, el Antiguo Testamento, en el tiempo de Platón ya existía. Pero él no estuvo muy interesado, aunque se cree que sí, que tuvo contacto con la Septuaginta y otras, no la Septuaginta, sino otras versiones de la Biblia hebrea, porque la Septuaginta surge después. Ahora, todo eso empezó en el siglo II, personas hablando de estas cosas. En el siglo II también empiezan a surgir cosas que tienen que ver con la cuestión del bautizo de niños. Hasta ahora nadie había hablado del bautizo de niños, pero en el siglo II ya habían algunos famosos padres de la iglesia hablando del bautizo de niños. Algunos lo estaban criticando, decían que eso no era bíblico, que eso no era el Nuevo Testamento. Pero la raíz empezó con estas personas llamados los padres de la iglesia. Y así con otras cosas. Empezaron a surgir ideas como, por ejemplo, la idea esa de que el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso todo surge siglos después. Ideas, empezaron con ideas. Y después, cuando llegó el primer papa, pues lo hicieron un dogma. Pero todo eso viene después del Nuevo Testamento. Entonces, cuando la iglesia empezó a hacer cosas así y a adquirir ideas, empezó también la idea de María, que María podía interceder y que los cristianos que morían podían interceder, los llamados santos canonizados podían interceder. Todo eso surge posterior al Nuevo Testamento. Y ya cuando llega el tiempo de Lutero, pues todo eso estaba ya en el ambiente y en la cultura. Y entonces Lutero, estudiando las Escrituras, pues se dio cuenta que había muchas cosas que contradecían la Biblia y el Nuevo Testamento sobre todo. Y entonces que empieza a hacer preguntas y finalmente se hace lo que se llama la Reforma. Y la Reforma tenía la intención, como dice la palabra, de reformar, ¿verdad? Reformar nunca era hacer otra iglesia ni nada de eso, pero no había capacidad para poder dialogar, y si tú dialogabas mucho te mataban, ¿ok? Como dijimos aquí la semana pasada, que a Hus, Jen Hus, y al otro, a Wycliffe, pues a Hus lo quemaron. Y a Wycliffe, después de muerto, le sacaron los huesos y los quemaron. Porque estaban haciendo preguntas. ¿Cómo es posible que si la Escritura dice esto, se está haciendo esto? Y eso costó la vida de muchas de estas personas. Pero ya en 1517 la cosa se puso bastante candente y Lutero y todas las demás personas que estaban con él no eran cualquier persona, eran personas que conocían la teología y conocían la Biblia. Y entonces las cuestiones se hicieron aún más difíciles para responder. Entonces, ese movimiento que comienza ahí en 1517 se basa en estas 5 doctrinas que se le llama 5 solas, que aquí la hemos repetido, la hemos dicho aquí, hemos predicado sobre sola gracia y hemos predicado también hoy vamos a predicar de solo Cristo y también sola Escritura. Es decir, nuestra creencia está basada solamente en la Biblia, no en los padres de la iglesia y no en las tradiciones de los concilios, ni de la opinión del Papa, ni nada de eso, sino solamente la Biblia. Todo eso llevó a un movimiento inmenso en toda Europa que hasta el día de hoy eso está dando vuelta. Yo estaba diciendo el primer día que hablamos de esto que usted y yo estamos aquí hoy por la Reforma.
porque las primeras personas que vinieron aquí a este país y fundaron las bases de este país venían huyendo de la persecución de la iglesia católica y de la iglesia anglicana. Porque, por ejemplo, los peregrinos no estaban huyendo de los católicos, estaban huyendo de los anglicanos, que eran los que estaban en Inglaterra, que son medios católicos y medios protestantes, pero más católicos que protestantes. Entonces, las personas que llegaron aquí vienen huyendo precisamente de la persecución por sus ideas reformadas. Y este país, su base son gente protestante. Es la cuestión histórica. Y entonces, usted y yo estamos aquí hoy porque se fundó un país formado con personas de los protestantes. Es decir, por eso digo que la reforma tiene que ver con que usted y yo estemos aquí hoy. Es decir, una cosa histórica, es un dato histórico. Por supuesto, después que este país se establecieron muchos cristianos aquí, muchas iglesias, y esas iglesias mandaron misioneros a los países latinos. Y muchos de ustedes conocieron a Cristo en sus países precisamente porque un misionero americano, sobre todo, en algunos casos hay misioneros ingleses que también fueron a América Latina, pero el 99% son de Estados Unidos que fueron a nuestros países y evangelizaron nuestros países. Y quizás usted no los conoció a ellos porque usted es bastante joven, pero muchos sí conocieron. Yo estoy seguro que aquí yo pregunto, ¿cuántos de ustedes conocieron misioneros americanos en su país? Y hay bastante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocieron misioneros americanos en su país? Es decir, que eso es una cosa hasta hoy está ocurriendo. Entonces, lo que estamos diciendo es que nosotros somos producto de la reforma. ¿Entiendes? Todas las iglesias que creen la Biblia son producto de la reforma. Entonces, dentro de esos 5 puntos que se basó la reforma, está este otro, que dice, solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y si usted buscó ese versículo en su Biblia, yo le voy a invitar a ponerse de pie un momentico, en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 5. Y yo le aconsejo que tome un lapicero, un lápiz y que escriba ese versículo, lo subraye, porque ese es un gran versículo. Versículo 5, si usted lo tiene, lo puede leer conmigo, si no está ahí en la pantalla. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A ver, no mire para su Biblia ahora, no mire a la Biblia ahora. Ahora, ¿cuántos lo pueden decir de memoria? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para entender tu palabra. Te pedimos por cada persona que está aquí, pedimos por cada persona que va a escuchar a través de los medios de comunicación, y que hoy sea un día de recibir tu palabra y ponerla por práctica. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces hemos hablado más o menos el trasfondo de por qué esta idea o esta doctrina, solo Cristo. Y vamos a ver eso que dice la Biblia sobre solo Cristo. Esos versículos yo le aconsejo a usted, si usted puede. Yo sé que ustedes algunos creen que la Biblia es tan sagrada que no se puede escribir, pero esa no es la idea. La Biblia es un libro de estudio. Todos estos versículos que yo voy a decir, que muchos están en el boletín, es decir, no tiene que esforzarse mucho, pero muchos están aquí en el boletín. Los versículos estos, aquí están escritos. Pero una cosa es en el papel y otra cosa es en su Biblia. Yo le aconsejo que subraye esos versículos para que cuando usted vaya a buscarlo, usted sepa dónde están. Y solamente no los subraye, sino que en la parte de atrás, en una hoja que tienen las Biblias atrás,
ponga la cita, porque en un momento dado usted va a necesitar eso. Y esa es la manera de estudiar la Biblia, escribir y subrayar. Dentro de todos esos versículos, como el que leímos, está este otro que es Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí está hablando Pedro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Entonces, vamos a empezar hablando prácticamente con un estudio o una exégesis de este principio. El principio solo Cristo. Es decir, vamos a escudriñar eso, vamos a estudiar eso. Ahora, tenemos que entender algo muy interesante. A veces uno se asombra porque fue a una escuela y se estudió. Y entonces yo más bien, cuando uno está en un seminario, ya sea a nivel de maestría o de doctorado, como sea, usted tiene la impresión que usted va a hablarle a personas inconversas sobre la salvación, ¿verdad? Y va a hablarle a personas de Cristo, a personas que no conocen de Cristo o no conocen de la Biblia. Para eso un pastor es entrenado en un seminario, tú sabes, conservador. Pero a mí me asombra que en el transcurso del tiempo que yo he estado como pastor, yo he tenido que prepararme para hablarle a personas dentro de la iglesia. Personas en la esfera protestante. Especialmente gente que empieza a dejar la Biblia. En la teología hay una rama que se llama la teología natural. La teología natural lo que dice es esto. Dice que nosotros podemos ver a Dios en la creación. Y eso es verdad. Es decir, eso es verdad. Cuando usted va al libro de Romanos, dice que a Dios se ve en la creación, capítulo 1. Es decir, usted ve el mundo, usted ve el universo, usted ve todos los planetas, usted ve un orden, usted ve el milagro de la creación. Y de cierta manera usted puede saber que hay un Dios. Hay un dicho entre los científicos cristianos que dice, poco conocimiento vas a tener un ateo. Mucho conocimiento vas a tener un creyente. Y eso pasa también con todo. Poco conocimiento de la ciencia vas a tener un ateo. Pero cuando empiezas a investigar más profundamente, vas a tener un creyente. La teología natural da esa idea. Nosotros podemos ver a Dios en la naturaleza. Pero el conocimiento de la naturaleza no le explica a usted sobre la obra redentora de Cristo. Es decir, que esa teología de natural es limitada. Nadie puede entender el Evangelio porque se ponga a mirar una mata o se ponga a mirar el agua o se ponga a mirar el firmamento. Para usted entender la obra de Cristo, usted tiene que ir a la Biblia. Alguien tiene que hablarle de Cristo. Si no hay otra manera. Porque el mundo natural nos habla de una existencia, de la existencia de Dios. Pero no nos explica el Evangelio. Entonces la teología natural está limitada. Bueno, hay mucha gente dentro del campo protestante que han dejado la Biblia. Y ellos empiezan a decir cosas como, por ejemplo, bueno, el hombre puede ver a Dios en la naturaleza y como dice el Papa y dice la Iglesia Católica, y lo dijo el Papa Juan Pablo II en su visita aquí a Estados Unidos, a Los Ángeles, diciendo, bueno, nosotros creemos que si un hombre vive una buena vida, que si un hombre hace el bien, pues va a estar en el cielo.
Entonces, si eso es verdad, pues entonces, ¿para qué nosotros estamos mandando misioneros, verdad? A predicar el Evangelio. Lo peor, es decir, que no deberíamos de hablar de Cristo. Si la gente se salva solamente por el conocimiento natural y porque sean buenos, pues no tiene sentido entonces que Cristo haya venido. Porque no hace falta que Cristo haya venido. Sin embargo, nosotros vemos que la Biblia habla de la importancia de que el ser humano entienda el Evangelio y oiga el Evangelio. Y el mismo Pablo, pues habla de eso en la primera epístola de Romanos, el capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para el judío, para el gentil, para todo el mundo. Es decir, la gran comisión de Cristo, ir por el mundo y predicar el Evangelio, tiene una razón. La gente necesita oír el Evangelio. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Sí, la fe salvadora. Entonces, nosotros vamos a mirar este asunto del principio solo Cristo. Y por supuesto, muchos de ustedes saben de memoria Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, piense por un momento en ese versículo. Es decir, usted no puede ir a Dios el Padre si no es por Cristo. Usted no puede ir con conocimiento de la naturaleza. Usted no puede ir porque usted es bueno solamente. Primero, no hay nadie bueno, porque todos somos pecadores. Pero dice Cristo que nadie va al Padre si no es por Él. Si tiene que haber un conocimiento de Cristo para ir al Padre. Y el versículo que acabamos de leer, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay varios dioses, dice el apóstol Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos o tres mediadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, hombre. Porque Jesucristo, hombre, que tenía un cuerpo humano, fue el que murió en la cruz y derramó su sangre. Y también nos dice la Escritura que Cristo es el único redentor. Ahora, si usted tiene su Biblia, yo les pido que busque un momentico Efesios 1:7 en su Biblia. Algunas veces los versículos van a estar ahí y otras veces no van a estar ahí para obligarle a buscar en la Biblia. Porque a veces la gente se pone muy vago y no quieren buscar en la Biblia, quieren que se lo mastiquen todo y se lo pongan ahí. El 7, dice Efesios 1:7, está hablando de Cristo, en quien tenemos redención. Redención es uno que pagó un precio. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, solo Cristo significa todo esto que estamos diciendo aquí. Ahora, aparte de Cristo ser redentor, aparte de Cristo ser el único mediador y aparte de Cristo ser el único camino, Cristo también es el único intercesor. Si usted va a Romanos capítulo 8, el versículo 34, comienza un poquitico más arriba, pero dice, ¿quién es el que condenará? Es el apóstol Pablo escribiendo en Romanos, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahora después dice, más aún el que también resucitó. Pero ahora, ¿qué dice después? El que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? De acuerdo a Romanos 8:34. Está intercediendo.
Entonces Cristo es intercesor. Ahora mismo Cristo está orando por usted. Usted no tiene que estar pensando que alguien, un famoso santo de la Iglesia Católica, una famosa virgen de la Iglesia Católica, está intercediendo por usted, porque usted tiene un intercesor que se llama Jesucristo. Cristo está intercediendo por mí. Cristo es el intercesor. Él intercede ahora mismo. Mientras yo estoy hablando, el ministerio de Cristo es interceder, como dice el apóstol Pablo, y lo dice claro ahí. También en Hebreo, dice capítulo 7, versículo 25. Ahí está también, Hebreos 7, 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ahora, mira lo que dice después. Viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Cristo, la doctrina del Nuevo Testamento es que Cristo intercede por nosotros. No me diga que le explique eso, ¿ok? Porque yo sé que nosotros creemos en la Trinidad, que Cristo es parte de la Trinidad, Cristo es Dios, pero a la misma vez la Biblia dice que Cristo intercede. Y eso posiblemente sale de la mente nuestra para entenderlo. Ahora, lo que sí está claro es que Cristo es un intercesor. ¿Usted cree que puede haber un intercesor más poderoso que Cristo? ¿Usted cree que alguien puede interceder por usted con más fuerza que Cristo y más eficacia que Cristo? Claro que no, eso no es posible. Entonces, si yo tengo un intercesor que es Jesucristo, ¿para qué yo necesito otro intercesor? Sí, el sentido común solamente me dice que eso no tiene sentido. Aparte de la Escritura, que la Escritura hace énfasis en eso. Entonces, las personas que son de la fe católica te dicen, bueno, miren, usted no puede ir a Dios porque Dios está muy ocupado, o sea, Dios está muy busy últimamente con la guerra esa de allá de Medio Oriente. Usted no puede estar, Dios no tiene tiempo para hablar con usted. Usted tiene que buscarse a la madre de Cristo para que ella vaya y le pida a Cristo por usted. Y entonces le dicen esto, bueno, ¿usted cree que Cristo le negaría algo a su madre? Y ese argumento tiene una base corrompida. ¿Sabe por qué? Porque yo soy hijo de Cristo. Es decir, yo no necesito a nadie en el medio. La pregunta sería, Cristo, que yo soy su hijo porque Cristo es Dios, ¿me negaría a mí el poder oírme? Entonces, ¿por qué yo tengo que ir supuestamente a otra persona? Porque ese paralelo que están usando carece de efectividad porque estamos hablando de una persona que es el hijo de Dios, no de uno extraño. Entonces, para mí no tiene mucho sentido ese ejemplo. Ahora, vamos a mirar, estamos hablando, y es muy importante ubicarnos en esta doctrina que en 1500 salió la reforma. Solamente necesitamos a Cristo para ir al cielo. No necesitamos otro intermediario, no necesitamos ningún santo, no necesitamos nada, solamente Cristo. Esa es la doctrina de solo Cristo. Y dentro del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento expone la importancia de solamente Cristo. Fíjense que yo no he hablado aquí de ningún teólogo, ni ningún padre que dijo, ni nada de eso. Realmente, sinceramente, le voy a decir algo. A mí no me importa lo que dice más nadie. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, más nada. Y los escritos estos, es decir, todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. El problema es qué dijeron los apóstoles, porque lo que estamos leyendo aquí lo escribieron los apóstoles de Cristo. El Nuevo Testamento, todo fue escrito por apóstoles de Cristo o asociados de los apóstoles, que estaban con los apóstoles.
Es decir, ¿por qué yo tengo que dejar una fuente que tenga veracidad y autoridad a ir a una fuente corrompida que se ha demostrado que se contradice? Porque eso es otra cosa. Los padres de la iglesia se contradicen entre ellos. Los concilios, como hemos demostrado aquí en los domingos anteriores, los concilios se contradicen entre ellos. Con lujo de detalle. Uno dice una cosa y otro dice otra. Entonces, ¿cómo yo voy a basar mi fe, la salvación de mi alma, en opiniones humanas? Y voy a desechar lo que el Espíritu Santo ha revelado a través de su palabra. Para mí eso no tiene sentido. Ahora, doctrinas bíblicas contra doctrinas católicas. La posición del catolicismo con respecto a María en el Catecismo Católico número 969 dice: María como mediadora y corredentora. Eso yo no lo estoy inventando, eso está en el Catecismo Católico número 969. Creo que esa es la última edición. Entonces, la Iglesia Católica cree que María es mediadora y que María también sufrió por nosotros. Es decir, que es como una especie de corredentora. Junto con Cristo, ella sufrió por nosotros. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Vamos a ver realmente lo que dice la Escritura. Si usted va a la Biblia, yo voy a mencionar algunos versículos aquí y después los vamos a interpretar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Ahora, esto es muy curioso porque Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, lo escribió ¿quién? El apóstol Juan. ¿Ustedes se acuerdan en la cruz lo que le dice Cristo a Juan y lo que le dice Cristo a María? Le dice: ahí está tu madre, le dice a Juan. ¿Y qué le dice a María? Ahí está tu hijo. Y dice la Biblia que desde aquel día Juan se la llevó a vivir con él. Pues Juan era muy joven. Bueno, por la historia de la iglesia sabemos que Juan emigró a Éfeso, una de las ciudades del Asia Menor, y se llevó con él a María. Es decir, Juan vivió con María y la cuidó hasta que ella murió. Porque era un mandato que Cristo le dio. Como un hijo, en la cultura hebrea, tenía que cuidar a sus padres. Y él no iba a estar más aquí. Entonces él encomienda a Juan a que cuide a María. Bueno, yo me imagino que una persona que estuvo al lado de María, como Juan, sabía mucho sobre María. Y sabía si María era mediadora o no. Claro que lo sabía. Pero Juan no habla nunca de eso. Y dice todo lo contrario a eso. Y aquí en Primera de Juan, el capítulo 2, yo le aconsejo que lo busque. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces yo no necesito otro abogado. Yo no necesito otro mediador. Yo tengo un abogado que se llama Jesucristo. Y yo digo otra vez, Juan sabía muy bien si María era mediadora o abogada. Lo sabía muy bien, pues vivió con ella. Pero en ninguna parte de los escritos de Juan aparece nada ni que se parece. Es decir, esa idea de María mediadora es una idea contra el Nuevo Testamento. Es una idea que salió de la mente de personas del tercer, segundo siglo, cuarto siglo, quinto siglo, pero no es una idea del Nuevo Testamento. Es una idea contraria
al Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros tenemos en el mismo capítulo, en Juan capítulo 19, verso 30, que es un versículo aquí muy conocido. Dice aquí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, esto es, Cristo está en la cruz. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, aquí muchas personas han estudiado evangelismo explosivo y saben el significado de la palabra consumado. Si usted no lo sabe, es porque no ha tomado evangelismo explosivo. Pero para ayudarle un poco, esa palabra, esa expresión consumado es una palabra griega, que quiere decir la deuda está cancelada. Y eso lo sabemos porque en la arqueología de estos lugares donde estaba el idioma griego, en las transacciones de negocio, de compra y venta, aparecía la palabra tetelestai, que significa fulano de tal ya pagó la deuda. Ahora, Cristo en la cruz está usando la misma palabra. La deuda fue cancelada. ¿Qué deuda? La deuda de mis pecados. Dice el Padre nuestro, dice, perdona nuestras deudas, nuestros pecados. Las deudas y pecado en la Biblia es lo mismo. Porque usted ha roto una ley y cuando usted rompe una ley, usted tiene una deuda, le mete un ticket, ¿verdad? Una citation de eso, una multa, cuando usted rompe una ley. En el sentido espiritual es lo mismo. Uno quebranta la ley de Dios y entonces hay una deuda que tengo con Dios. Pero Cristo en la cruz está diciendo, la deuda está cancelada. En otras palabras, Cristo completó la redención nuestra en la cruz del Calvario. Cristo pagó lo que merece el castigo suyo y mío. Y no pagó en parte, lo pagó todo. Es decir, cuando yo estoy hablando, Señor, ¿por qué yo puedo ir a donde está Dios? No porque yo soy bueno. Yo puedo ir a donde está Dios porque Cristo pagó por mí. Esa es la razón única. Entonces, cuando Dios me mira a mí, no me ve a mí, que soy pecador, ve a Cristo, que pagó por mí. Y eso es lo que se llama en la Biblia justificación. Fuimos justificados de nuestros pecados por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Entonces, una vez que yo me doy cuenta que la obra fue consumada ya, la obra de la salvación fue consumada, pues entonces viene la pregunta, ¿yo necesito otra cosa? Si ya Cristo consumó la salvación, ¿yo necesito algo más? Sí, todo eso lleva al sentido común a usted explicarse, bueno, ¿cómo yo voy a pagar algo que ya está pagado? Dice también Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Y este es un gran versículo. 10:12. Dice allí, pero este sacerdote, está hablando de Cristo como sacerdote. Acuérdense que cuando dice que Cristo intercede, Cristo ora, es la labor de un sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento oraba por el pueblo. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Ahora, un momentico aquí. De acuerdo al catolicismo, en la misa, el sacerdote tiene un poder mágico que convierte el pan en el cuerpo de Cristo, literalmente. Eso es según el catolicismo.
que eso se le llama la transustanciación. El pan se transforma y se hace literalmente el cuerpo de Cristo. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Ahora, cada vez que hay una misa y se hace ese tipo de oración por el pan, que se convierte en la Eucaristía, se está sacrificando a Cristo. Porque al convertirse de pan a un cuerpo humano y el vino, en convertirse de vino a la sangre de Cristo, usted está haciendo ahí un sacrificio todas las veces que se hace una misa. Sin embargo, Hebreos dice que Él ofreció por los pecados un solo sacrificio forever, para siempre. No hay que ofrecer más ningún otro sacrificio. Cristo ya lo ofreció todo. No hay otro sacrificio. Dice también Gálatas 3, Cristo nos redimió de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Si Cristo me redime de la ley judía. La ley judía te condena, te dice que tú eres pecador porque tú no puedes cumplir la ley. Pero Cristo te salva porque Él cumplió la ley por ti. Y primera de Pedro 1:18, ahora fíjense que aquí está hablando Pedro. Dice el verso 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, es decir, tu naturaleza pecadora, no con cosas corruptibles. Él te redimió, Él te salvó, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo el hombre es redimido? Porque hay otra persona aparte de Cristo que me hace a mí salvo. No, la Biblia es muy clara. Él con su sangre me redime y me salva, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, esta idea de que María puede ser corredentora es una idea, primero, que insulta a Cristo. Porque para que haga falta algo más, para que una persona sea salva aparte de Cristo, es un insulto a Cristo. Porque está diciendo entonces que la obra de Cristo no fue suficiente. Es un insulto a Cristo y es un insulto a la Biblia, al Nuevo Testamento, que dice claro que solamente hubo un sacrificio que se hizo por Jesucristo. Ahora, ¿dónde nosotros estamos parados? Por ejemplo, alguna gente dice no, que los bautistas son protestantes, que no son protestantes. Los que han estudiado la historia de la iglesia saben que los bautistas son lo que se llaman una reforma dentro de la reforma. ¿Qué quiere decir eso? Que los bautistas surgen de la reforma, pero fíjense que los bautistas no son protestantes en el sentido, los bautistas no protestaron. Dentro de los protestantes surge un grupo que se llama los bautistas. Primero Anabautista y después Bautista. Ahora, ¿qué decían los bautistas? Bueno, estaban en cosas que eran un poco más radicales. Por ejemplo, decían que el bautizo era solamente para los adultos, mientras que los protestantes todavía se quedaron con el bautizo de niños. En las iglesias protestantes se bautiza niños. Presbiteriana, luterana, reformada. Pero los bautistas dijeron, no. La Biblia no habla de bautizo de niños. La Biblia habla del que cree en Cristo debe ser bautizado. Eso era una idea radical que no le gustó a los reformadores.
La otra punto era la cuestión de la unión entre la iglesia y el Estado. En el mundo protestante, en el mundo católico, la iglesia y el Estado estaban juntas. Pero no solamente en la iglesia católica, en el mundo protestante también. El gobierno de Ginebra, donde estaba Calvino, era un gobierno estatal. La iglesia y el Estado estaban juntos. Los bautistas vienen y dicen, no. El gobierno y la iglesia tienen que estar separados. Porque ¿cómo vamos a tener los hijos de las tinieblas diciéndole qué creer a los hijos de la luz? Y ese principio lo usaron aquí en Estados Unidos los fundadores de la nación, de separación de la iglesia y el Estado. No de la separación de Dios y el Estado, fíjense eso, sino la iglesia y el Estado. El gobierno no le puede decir a la iglesia qué creer. En ningún momento. Entonces, basado en ese principio bautista, es que ese principio llega aquí a Estados Unidos, separación de iglesia en Estado. Entonces, ¿en qué se basa lo que nosotros creemos? Bueno, se basa en lo que dijeron los apóstoles. Y no reconocemos ninguna otra fuente que no sea lo que dijo o lo que dijeron los apóstoles. Lo que dice el Nuevo Testamento, que es el principio de fe y práctica nuestro. Porque todo lo demás ha dado señales de corrupción. ¿Por qué no rezamos el rosario? Porque eso no está en la Biblia. Rezar el rosario no está en la Biblia. ¿Por qué no veneramos a María? Porque eso no es una enseñanza apostólica. Todo lo contrario. ¿Por qué no le pedimos a los santos, a los muertos? Porque pedirle a los santos es pedirle a los muertos. ¿Por qué no le pedimos a los muertos? Porque eso no es una enseñanza apostólica. ¿Por qué no hacemos misa por los muertos? Porque eso no lo enseña la Biblia. El Nuevo Testamento, los apóstoles nunca enseñaron eso. ¿Por qué no decimos María, Madre de Dios? Porque no es una enseñanza apostólica. Dios tomó carne en María, pero Dios no tiene principio, por lo tanto Dios no tiene madre. Porque si Dios tiene una madre, entonces Dios no tiene principio. ¿Por qué no decimos que María es corredentora? ¿Por qué no decimos que María es corredentora? Porque no fue una enseñanza de los apóstoles. Porque solamente hay un redentor. ¿Por qué no creemos que María ascendió al cielo? Porque no es una enseñanza de los apóstoles, especialmente de Juan, que convivió con María. ¿Por qué no creemos en un papa? Porque no lo enseñaron los apóstoles, que dijeron que Cristo es la cabeza de la iglesia y no hay otra cabeza. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no creemos en el purgatorio? Porque es un insulto a Cristo y no lo enseñaron los apóstoles. ¿Por qué el purgatorio es un insulto a Cristo? Porque está diciendo que usted puede limpiar sus pecados en otro lugar, excepto en Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted no necesita otro lugar. ¿Por qué decimos que la transustanciación no es una enseñanza apostólica? Porque no está en la Biblia. Yo reto a cualquier persona aquí que me busque la palabra transustanciación en el Nuevo Testamento. Esa palabra no existe. Y nosotros acabamos de hacer aquí la cena del Señor. Y Jesucristo hizo énfasis en que eso era en memoria de Él. Como recordar. No creemos en la transustanciación porque no es una enseñanza apostólica. Si eso hubiera sido una enseñanza apostólica, le hubieran puesto asunto y hubieran explicado bien los apóstoles lo que era. Pero un versículo, este es mi cuerpo, automáticamente se convierte en la transustanciación. En el poder mágico de un hombre para convertir un pan en la sangre de Cristo, necesita mucho más evidencia que eso. ¿Cómo nosotros podemos vivir estas realidades solo Cristo?
Dependemos solo de Cristo para nuestra salvación. Yo no necesito a más nadie. Cristo es suficiente. Cristo más nada igual a salvación. Entonces, Cristo más nada igual a salvación. Si yo pongo ahí Cristo más algo, más obra, más María, eché a perder el evangelio. Eché a perder y contradije todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Oremos directamente al Padre en el nombre de Cristo. Y fue la enseñanza de Cristo mismo. Cuando pidieres al Padre en mi nombre. ¿Cómo yo voy a pedir al Padre en el nombre de María? Si Cristo me dijo que pido al Padre en el nombre de Él. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Sabe en qué cabeza cabe? Cuando usted deja las Escrituras. Cuando usted deja la Biblia, es que empieza todas estas cosas. Dejar la Escritura, está usted condenado a alejarse de las verdades del Evangelio. Y creer cosas. Mire, yo he visto personas que se han alejado de la Biblia, empiezan a creer lo que dijo el concilio tal, el padre tal, la madre tal, quien sea. ¿Sabe cómo terminan? Creyendo lo que creen los católicos, que usted puede salvarse sin Cristo. Bien sencillo. Y nosotros hemos aquí citado el Concilio Vaticano II, donde dice claramente que las personas pueden ser salvas sin Cristo. Ese es el fin de las personas que dejan la Biblia y empiezan a creer en cosas dichas por hombres y por concilios y cosas. Oremos directamente al Padre. No hay una evidencia bíblica que exhorta a nadie a orar a otra persona que no sea a Dios a través de Cristo. Una oración a María es una blasfemia contra el Nuevo Testamento. Oremos al Padre en el nombre de Cristo. Jesús dijo, cuando pidan en mi nombre. No en el nombre de más nadie. Prediquemos un evangelio centrado en Cristo. Un evangelio centrado en Cristo. Pero nosotros predicamos, como dijo Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Poder de Dios. Ahí mismo lo dice así mismo. Para el judío tropezadero, para el gentil locura. Pero para nosotros, dice Pablo, poder de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a predicar un evangelio mezclado de errores? Un evangelio de, bueno, Cristo, más si usted se porta bien, va para el cielo. Cristo más María o más el santo Jerónimo, no sé qué, usted va, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo usted me va a estar diciendo a mí que la enseñanza del Nuevo Testamento es una enseñanza que usted va a echar a la borda y usted va a empezar a creer en doctrinas de hombre? Y yo no quiero profundizar en esto hoy porque posiblemente aquí visitas hoy, pero tengo material para hablar sobre ese tipo de doctrina y los demonios, que eso sería otro sermón. Dependemos solamente de Cristo. Oramos directamente al Padre en el nombre de Cristo. Predicamos el evangelio centrado en Cristo. Y Cristo tiene la preeminencia. Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Si no puede haber alguien que compita con Cristo. Cuando hay alguien que compite con Cristo, que está al lado de Cristo, insulta a Cristo. Entonces, estas personas que sonaron la campana hace 500 y pico de años, nos dijeron, vuelvan a la Biblia. No se dejen arrebatar la enseñanza de la Escritura. Porque después que usted se empieza a confiar en otras cosas, usted termina lejos de Dios y posiblemente hasta ateo.
Y escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque cuando usted deja la Escritura, usted termina alejándose del Evangelio y alejándose de las enseñanzas del Evangelio y, por supuesto, negando que Cristo es el único Salvador. Y eso es un problema, para no decir una blasfemia. Ahora, todos los que estamos aquí, en algún momento hemos tenido que enfrentar todas estas cosas. Algunos de ustedes, comenzando por mí, yo fui bautizado en la iglesia católica y me pusieron el nombre de un santo, San Francisco Javier. Eso está ahí, busque para que usted vea. Porque el día que yo nací se conmemoraba no sé qué cosa de ese santo. Entonces los calendarios estaban hechos de esa manera. Cada día tenía un santo. Entonces yo vengo de una tradición también católica. Y cuando yo llegué a esta iglesia, para que usted vea la fuerza que tiene esto que estamos hablando tiene una fuerza tremenda, porque ya la gente, no es cuestión de que si la Biblia lo dice, no, es cuestión de los sentimientos, porque mi mamá me lo enseñó, porque eso fue lo que aprendí. Y yo le digo, uno tiene que decidir lo que mamá enseñó y lo que dice la palabra de Dios. Si yo me guío por mi mamá, cuando yo cogí una Biblia y no estuviera aquí, porque ella me dijo que todo el que leía la Biblia se volvía loco. Así que si yo me guío por ella, yo no estuviera aquí. Hay que obedecer a los padres. ¿Right? Y no estoy hablando de no obedecer a los padres. Los padres hay que obedecerlos. Pero ya cuando papá me dice una cosa, o mamá me dice una cosa, que va directamente en contra de la Escritura, usted tiene licencia para no obedecer. Entonces, hay gente que emocionalmente están conectados con esto. Cuando yo llegué aquí, había un hombre muy noble, él venía a la iglesia siempre, pero él tenía un conflicto con esta cuestión de María. Y entonces un día él me invitó a su casa a almorzar. Vive aquí cerca. Yo creo que ya él no vive. Y yo fui a la casa de él y almorzamos y hablamos un poquito y qué sé yo. Y él me dijo, pastor, yo lo invité porque yo quiero hablar con usted. Entonces me dijo, venga conmigo. Y me llevó al cuarto de él. Y entonces en el cuarto de él había así en la pared una estampa de María de oro. De oro puro. Era una cosa así de este grueso. Así, un cuadro así de oro. Me dice, pastor, yo no creo que María ora por mí ni es mediadora. Yo solamente creo en Cristo. Pero esto me lo dio mi mamá. Y yo me da lástima con mi mamá deshacerme de esto. ¿Qué hago? Mi hermano, escucha bien. Tú pudiera hacer dos cosas. ¿Ok? Eso fue un regalo de tu mamá. Para ti no representa nada. Tú solamente le oras a Dios al nombre de Cristo. Perfecto. La cojo, la meto en una cajita y la guardo. Eso puede ser una. Dos, la derrito. Está ahí metida, no te preocupes que está ahí metida. La derrito y pongo un versículo bíblico. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O cojo y pongo una cruz. Y ya. Pero estoy diciendo esto para que ustedes vean el conflicto que tiene mucha gente con esto. Que no es solamente una cuestión teológica, es una cuestión a veces emocional. Y los que no han sido católicos no entienden eso. Porque hay gente que han nacido en iglesias evangélicas, iglesias bautistas o de otra denominación y no entienden esto. Pero hay que ponerse a oír a esa gente. Y con mucha delicadeza decirle, bueno, eso suena muy bonito, pero ¿a quién tú quieres obedecer? ¿A mami o a Cristo? Y a esa decisión hay que llegar.
Y en la vida es igual. Si Cristo a usted le está pidiendo algo, si Cristo le pidió a usted, mire, el asunto del bautizo. El bautizo no es si a usted le gusta o no. Yo recuerdo Sara, la hija mía, que me dijo que no quería bautizarse en el bautisterio, porque había mucha gente. Que ella dice, ¿por qué tú cuando se acaba el culto tú no me bautizas a mí sola y se acabó? Yo me acuerdo de eso. Y yo le dije, pero Sara, entonces no tiene sentido el bautizo. Porque el bautizo tiene el propósito de proclamar el evangelio. Muerto en Cristo, muerto a mi vida pasada, resucitado a una nueva vida, que es el bautizo por inmersión en el agua. Entonces le dije, tú tienes que llenarte de valor e ir en contra de tus sentimientos y obedecer al Señor. Nosotros estamos mirando ahora cómo matan los cristianos. Los musulmanes están matando a los cristianos allá en África. Y les ponen una ametralladora delante. ¿Usted cree en Cristo? Sí, lo matan. Oiga, si esa gente expone su vida por creer en Cristo, ¿cómo un cristiano me va a decir a mí que no se bautiza porque tiene este problema y tiene esta? No, ¿qué problema? Usted tiene que demostrar su amor hacia Cristo a pesar de sus sentimientos. O la cuestión de la Virgen. ¿Cómo yo voy a desechar la Virgen, pastor? Usted la echa por un lado porque no es bíblico y además está en contra de la enseñanza bíblica y está en contra de lo que Cristo dijo. Y usted está poniendo a Cristo por encima de lo que le dijo su familia. Y no solamente eso, escúcheme bien claro esto. Nadie va al cielo creyendo que Cristo es parte de la salvación. Nadie va al cielo creyendo que Cristo más alguien más me va a llevar al cielo. Porque Cristo fue bien claro. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si usted le mete otra cosa ahí, usted está en problemas. Así que mi exhortación para todos los que están aquí hoy es esta. Ponga su fe en el único que derramó su sangre por usted en la cruz del Calvario. Ahora mismo, no mañana, ahora mismo. Hoy es el día de salvación. Y solamente hay un camino de salvación que se llama Jesucristo. Así que yo le pido que cada uno de los que estamos aquí cerremos los ojos un momentico para orar. Cierre sus ojos, nadie haga ruido, por favor. Y antes de usted irse de aquí, yo le invito a que Jesucristo tome control de su vida y usted invite a Jesucristo a venir a su vida en este momento. Ve, yo no lo puedo hacer por usted, nadie lo puede hacer por usted. Usted solamente puede invitar a Cristo a venir a usted. Ahora, yo quiero aclararle algo. Usted no está invitando una religión, usted no está invitando un credo, usted está invitando a una persona, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, murió, resucitó al tercer día y en este momento, cuando usted lo confiesa y usted clama a Él, Él viene a usted y Él lo salva y Él lo cambia y Él llena el vacío de su vida, vacío que nadie puede llenar, ni el placer, ni el dinero, ni nadie, porque eso pertenece solamente a Dios. Pero usted, solamente usted, puede invitar a Cristo a su vida y confiar solamente en Cristo. Cada persona tiene sus ojos cerrados.